Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Historiales. Debido al éxito en reproducciones que tuvo el video sobre el historial entre Argentina y México, me veo en la necesidad de realizar otro video similar, con otro historial internacional de la selección argentina. Esta vez mucho más picante, mucho más caliente, mucho más enervante. Un partido que no sé si llega a ser el clásico, pero que es muy especial para el mundo del fútbol. Aunque muchas veces no necesariamente por tema de fútbol, y vas a ver por qué. En este video de hoy te vamos a contar el historial entre la selección argentina y la selección de Inglaterra, un duelo con historia, pero la verdad me quedé medio sorprendido ante los pocos partidos que hay y que hubo en toda la historia, a sabiendas que tanto la selección argentina como la inglesa son de las más antiguas del mundo, se han enfrentado muy poco, al punto de verse las caras apenas menos de 20 partidos en más de 100 años de historia. Es realmente muy poco, pero vale la pena recordar estos matches calientes entre argentinos e ingleses. Acomodate y fíjate qué historia te traigo hoy, el historial entre Argentina e Inglaterra. Papá, dale, empecemos. El historial entre Argentina e Inglaterra se abre recién en 1951. En los restantes 50 años anteriores nunca se vieron las caras las selecciones, pero sí los clubes. Muchos clubes ingleses pisaron Buenos Aires, Rosario, Avellaneda para jugar contra clubes argentinos y viceversa. Equipos argentinos visitando la isla británica. Pero entre las selecciones de ambos países no se había dado el famoso cruce, porque en los primeros 3 mundiales o copas del mundo, Inglaterra no estaba afiliada a la FIFA, porque la bronca venía desde los años 20, cuando los británicos se bajaron de los campeonatos de fútbol olímpicos porque se trataba de ligas amateurs y campeonatos de aficionados olímpicos mundiales. Inglaterra ya tenía una liga profesional hacía muchas décadas atrás, y al no poder presentar a sus mejores players, decidió bajarse de los Juegos Olímpicos, tanto de 1924 como también del 28, y los primeros 3 mundiales de fútbol, el del 30, el del 34 y el del 38, por haberse desafiliado así de la FIFA. Entonces Inglaterra volvió a la FIFA y al mundo del fútbol en el Mundial de Brasil en 1950, pero Argentina justamente no jugó ese mundial por expreso pedido del presidente argentino, Juan Domingo Perón. Y es justamente este presidente argentino quien obra de manera categórica hablando con el presidente de la AFA del momento, Valentín Suárez, y el entrenador argentino del momento, Guillermo Stabile, que organizan un gran equipo argentino bien fuerte, con lo que se podía armar luego de tanto éxodo de profesionales en 1949, y desafían al mismo Inglaterra en su propia tierra, ya que los ingleses se vanagloriaban de tener todavía el estadio Wembley invicto. Entonces para allí parte la delegación argentina para Europa, para jugar un par de amistosos internacionales, y uno de ellos fue contra los ingleses en el mítico estadio Wembley, abriendo así este historial entre las dos selecciones más veteranas. El primer Argentina e Inglaterra se jugó en el Wembley y lo ganaron los locales 2-1. Argentina comenzó ganando con un gol de cabeza de Mario Boyé, pero después todo fue inglés. Y si no fuera por las atajadas del arquero de Vélez, Miguel Rugilo, Argentina se comía 8 ese día, pero hasta los 34 del segundo tiempo resistía el 1-0, hasta que empataron los británicos con un gol dudoso, en posición adelantada, de parte de Stan Mortensen. 7 minutos después, Jackie Milburn puso el 2-1 y final del partido. Fue la tarde que toda la cancha inglesa aplaudió al arquero argentino por sus monumentales atajadas, bautizándolo así como el León de Wembley. Pero este partido tendría su revancha y fue 2 años después. Ahora los que visitaban la Argentina de Perón eran los británicos, que vinieron a Buenos Aires a jugar contra la Argentina 2 partidos. Recordada jornada de 1953, donde el conjunto albiceleste salió a jugar con una defensa integrada por jugadores de Racing y de Boca, y los 5 delanteros todos eran de Independiente. Estadio monumental de River a tope, más de 85.000 personas en la cancha.
con Perón dándole la mano a los jugadores de ambas selecciones y en la tribuna, con un palco improvisado ahí en el Monumental. Argentina se tomó revancha y, como decían los diarios, nacionalizamos el fútbol y le ganó a Inglaterra 3-1, quien había comenzado ganando el partido con gol de Taylor, pero llegó la embestida argentina y los goles de Ernesto Grillo, el famoso gol imposible y el otro de gran jugada también. Rodolfo Micheli hizo el restante para el gran primer triunfo argentino aquel 14 de mayo de 1953, día que fue bautizado como el Día del Futbolista Argentino, fecha homenaje por el primer triunfo ante Inglaterra y que duró hasta hace unos pocos años atrás, fecha que fue cambiada por... Bueno, ya te voy a decir por quién y por qué. Esperá, 3 días después se programó el segundo amistoso con los ingleses, en el mismo Estadio Monumental, y con más gente todavía, 91.000 entradas vendidas. Imagínate cómo estaba ese estadio que todavía le faltaba una tribuna, más madera. Pero ese partido solo duró 20 minutos, porque el diluvio que caía fue abismal. No paró de llover en todo el día, y obviamente la cancha se inundó, y fue imposible que rodara la pelota en esa pileta de natación. Partido suspendido y nunca más se completó. Una pena. En este segundo periodo que yo denomino Animals, por cómo le gritaban los ingleses a los argentinos cuando jugaron en la década del 60 a puras patadas, por ejemplo, el Estudiantes de La Plata, que le ganó la Intercontinental al Manchester United en el 68, comienzan a jugar en serio, por los puntos. Y luego de 9 años se vuelven a ver las caras ingleses y argentinos, y se da en el marco del Mundial de Chile 1962. Ambos compartieron el grupo 4 junto a Hungría y Bulgaria. Argentina venía de ganar en el debut ante los búlgaros y los ingleses habían caído con los húngaros. En la fecha 2 se cruzaron Argentina e Inglaterra y fue nuevo triunfo británico por 3-1 con goles de Ronald Flowers de penal, Bobby Charlton y Jimmy Graves. Sobre el final descontó José el Nene Sanfilippo para los sudamericanos. Lo choto es que por esta derrota de 2 goles de diferencia, Argentina quedó afuera y no pudo pasar de grupos por diferencia de gol. Un papelón, solo por un gol de diferencia. ¡Qué ojete! 2 años después, en 1964, y en conmemoración de los 50 años de la fundación de la Confederación Brasileña de Fútbol, el conjunto bicampeón del mundo de ese entonces, los cariocas, organizaron un torneo cuadrangular de fútbol llamado Copa de las Naciones. El equipo de Pelé y Garrincha esperaban en Brasil, a la Argentina, a Portugal y a Inglaterra. Un torneo que tuvo muchas variantes a pesar de ser un torneo muy corto. Brasil, en la primera fecha, goleó a los ingleses y Argentina le ganó a los portugueses. Luego vino el triunfazo histórico argentino en el Pacaembu Paulista por 3-0 a Brasil, con Pelé incluido, y marchó directo al título que definía con los ingleses en la última fecha. Y entonces Argentina le ganó 1-0 a Inglaterra con gol del Tanque Rojas y fue campeón en el Maracaná, en la cara de los brasileños y también en la cara de los ingleses, encima con la valla invicta. Toda una sensación y una novedad, y también una sorpresa. Pero los ingleses se iban a tomar revancha 2 años después, en su propio mundial, organizado en 1966. Ambos pasaron de ronda en el mundial y se cruzaron por los cuartos de final, aquella histórica jornada del Wembley, donde Antonio Ratín fue expulsado por pedir traductor al árbitro alemán, y encima, luego al salir, apretó y arrugó bien arrugada la banderita británica del córner, y se sentó en la alfombra de la reina hasta que lo sacaron a patada de ahí. Partido caliente donde Argentina pateó solamente 2 veces al arco en los 90 minutos, y fue a aguantar un partido que sabía que no iba a ganar. Solo tenía que hacer coraje nada más y ver cuánto aguantaba el 0. Y el gol inglés llegó a los 33 del segundo tiempo, de la mano de Geoff Hurst, de esta manera. Y ahí es donde nació el famoso Animals, Animals, que gritaban la gente local al conjunto argentino por cagar bien a patadas a los ingleses. Lástima que Argentina no salió a ganar ese partido, porque tenía con qué, si venía re bien. Y los ingleses no eran gran cosa. Después pegamos un salto grande de 8 años más, porque ingleses y argentinos se volvieron a ver las caras recién el 22 de mayo de 1974, previo al Mundial de Alemania. Otra vez el Wembley inglés recibió a la selección argentina, que terminó empatando 2-2. Mick Shannon y Workington los goles ingleses y el matador Mario Alberto Kempes el doblete de los goles argentinos. 3 años después, Argentina volvía a verse las caras con Inglaterra y 24 años después, Inglaterra volvía a la Argentina y fue el 12 de
junio de 1977 en la Bombonera de Boca. La selección argentina del Flaco Menotti se preparaba para el Mundial Argentina 78 y en una Bombonera llena absolutamente, el partido terminó empatado nuevamente 1-1. Daniel Bertoni abrió el score para la albiceleste y Stuart Pearson empató para la visita. Y en 1980, ya con la Argentina campeona del mundo, se volvieron a ver face to face, ingleses y argentinos en el Wembley una vez más. Y una vez más ganaron los británicos por 3-1, con goles de Kevin Keegan y un doblete de David Johnson. El gol argentino lo había hecho momentáneamente Pasarela de penal. Este partido es recordado por dos cosas muy particulares. Primero, esta monumental jugada de Diego Armando Maradona que casi terminó en gol y que años después volvería a intentarlo con el mismo rival, pero con otro resultado muy distinto en la jugada. Y después, por supuesto, el otro dato resaltante es que este partido fue el final de una época entre británicos y criollos, porque era una rivalidad meramente deportiva, aunque ya había broncas y roscas por otras cosas. Todos sabemos que a partir del año 1982 los partidos Argentina e Inglaterra tomarían otro rumbo completamente distinto, ajeno al fútbol. Mirá. Luego del conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982 entre Argentina e Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas, el partido de fútbol entre ambas selecciones no volvió a ser nunca más el mismo. Acá empezaron a jugarse otros temas políticos, sociales, comenzó a haber un sentimiento de odio y bronca de los argentinos contra los ingleses, que también devolvían bastante la bronca. Son las épocas de máximo esplendor de los hooligans, como también de las barras bravas argentinas. Y todo esto concluyó en una espiral que se fue cerrando en el Mundial de México 1986, cuando Argentina e Inglaterra se vieron las caras por los cuartos de final del Campeonato Mundial. El partido que catapultó a Diego Armando Maradona a la leyenda total de la historia del fútbol, con sus 2 goles, uno con la mano por supuesto, pero el restante luego de concluir la jugada espectacular que no había podido terminar bien en aquel amistoso 6 años antes. Le dieron cifras definitivas a la Argentina 2, Inglaterra 1, que había descontado de la mano de Gary Lineker. Y así Argentina dejó afuera a los ingleses del Mundial y se ganó el amor de muchísimos países neutros de todo el mundo, que odiaban a los británicos. Un ejemplo de ello fue Bangladesh. Este partido y sobre todo la performance de Maradona arrojó que el 22 de junio de 1986 fuera declarado como el Día del Futbolista Argentino, fecha que provenía desde aquel 1953 y los goles de Grillo. Bueno, hace unos pocos años con la muerte de Diego se cambió la fecha a junio del 86. Qué loco, ¿no? Porque el rival fue el mismo. 5 años tuvieron que pasar para que ingleses y argentinos se volvieran a ver las caras de nuevo, porque Inglaterra no llegó a la final de Italia 90. Hubiese sido zarpado una final con los británicos en ese mundial, contra Maradona de nuevo. Qué cagazo, ¿no? Pero el siguiente match se jugó recién en 1991, otra vez en el Wembley inglés, y el partido terminó 2-2. Los ingleses iban ganando cómodamente con goles de Lineker y Platt, y Argentina descontó con gol del turco García y empató Darío Franco, ambos goles de cabeza, casi iguales. Mirá, y así enmudeció el Wembley, que veían una victoria recontra segura. Después estuvieron años sin verse las caras entre ambas selecciones, pero otra Copa del Mundo los volvió a cruzar, el Mundial de Francia 1998, la jornada del San Etienne por los octavos de final de aquel Mundial. Cómo me hizo sufrir ese partido, la puta madre, no terminaba nunca. Los nervios me carcomían los huesos, te juro. En ese partido abrió el score el Bati, Gabriel Omar Batistuta de penal, y Alan Shearer empató muy rápido también de penal. Todo un spoiler cómo se iba a terminar ese partido, ¿no? Cómo se iba a definir esa llave. Michael Owen aumentó la diferencia después de una gran jugada de los británicos, pero el pupi Javier Zanetti empató antes de terminar el primer tiempo, con una jugada de pizarrón, avivada de Verón antes de la vendida, y Zanetti selló el 2-2 final. Luego vino el suplementario que no terminaba nunca, y después los penales, donde Argentina dejaría afuera a Inglaterra una vez más gracias a las manos del lechuga Carlos Roa. Y yo estallé de júbilo como toda la Argentina otra vez, eliminando a los ingleses, y con una mezcla de revancha por Malvinas. ¿Qué tenía que ver? Como si los jugadores ingleses tuvieran algo que ver con la guerra, como si ellos hubiesen sido los soldados, mezclando fútbol, política, guerra, de todo. En el sentimiento nacional argentino, bien de ensalada criolla, como pensamos en nuestro país y lo sentimos tanto.
El siglo XXI trajo muy pocos partidos, los últimos Inglaterra-Argentina. La verdad, no sé cuál es la onda, si los ingleses no quieren jugar contra nosotros o nosotros no queremos jugar contra ellos. Pero a sabiendas que son dos selecciones que no han transitado caminos de gloria, sobre todo al principio de este siglo. No ganaron tanto como Brasil, Alemania, Italia o Francia. Es raro que argentinos y británicos no se crucen ni siquiera por amistosos. Da para pensar el por qué, Te abro la pregunta y trata de contestarla abajo en los comentarios. El primer partido del siglo se jugó el 23 de febrero del año 2000 y fue un pedorro 0-0 que nadie recuerda, porque los partidos que no hay goles nadie los recuerda. Pero los ingleses se tomaron revancha de Francia 98 y 4 años después otra Copa del Mundo los volvió a cruzar otra vez, esta vez en zona de grupos. El Mundial Corea-Japón del 2002 y puso a la Argentina, Inglaterra, Suecia y Nigeria compartiendo el grupo mundialista número 6. Argentina había debutado en ese mundial con un triunfo ante Nigeria y los ingleses empataron con Suecia. En la segunda fecha se vieron las caras otra vez ingleses y argentinos, pero esta vez fue el triunfo inglés. En Sapporo, Japón, ganó Inglaterra 1-0 con gol de penal de David Beckham, que se tomó revancha personal 4 años después de aquel enfrentamiento en Francia, donde fue expulsado por una avivada del Cholo Simeone. Lamentablemente, esta derrota no solo pegaba en el ánimo argento, sino que además sirvió para dejarnos afuera del Mundial muy pronto, ya que Argentina en la última fecha empató con Suecia y el empate entre Nigeria e Inglaterra dejó afuera de manera insólita al país del tango otra vez en primera ronda, ante tanta expectativa que se había armado. La última vez que había quedado afuera de un Mundial en primera ronda había sido en Chile 62, o sea, 40 años atrás, y encima contra el mismo rival, Inglaterra. Increíble. Recordado ese partido del 2002 en Argentina por la pobre performance de su jugador conductor, Juan Sebastián Verón, que en ese momento era jugador del Manchester United. A partir de acá, toda la Argentina culparía siempre a Verón de venderse en ese partido. Hasta hoy en día todavía sigue esa curiosa acusación. Para mí no sé si se vendió, Sí jugó muy mal, como otros jugadores. Pero lo curioso fue por qué Bielsa no lo sacó al ver que jugaba tan mal. No sé, es todo muy raro. Y finalmente llegamos a noviembre del año 2005, el último Argentina-Inglaterra de la historia. Sí, 20 años hace ya que no nos cruzamos con los piratas. ¿Por qué será? Y fue en el marco de un amistoso internacional jugado en Suiza. Argentina arrancó ese partido ganando con gol de Crespo, pero rápidamente empató para los ingleses Wayne Rooney. A comienzo del segundo tiempo, Walter Samuel aumentó para los argentinos y se venía un nuevo triunfo. Pero en una ráfaga de 4 minutos sobre el final, Michael Owen metió 2 goles sobre el final del partido, arrojando una nueva victoria para Inglaterra por 3-2 de manera inesperada. Y esta sería la última vez que jugamos contra los ingleses, porque nos tienen miedo. No sé, dale, jugá con nosotros, no somos tan buenos. Bueno, sí, ahora sí somos buenos. En este momento estamos en la cúspide del fútbol mundial. No te conviene, pirata, jugar contra la escaloneta. Si no, te damos vuelta al historial. Qué sé yo, son pensamientos de uno. En los números finales de este cruce histórico, pero con muy pocos antecedentes, tan solo jugaron 15 partidos. El historial le favorece a Inglaterra con 6 victorias, contra solo 3 de Argentina y 6 empates. 22 goles hizo Inglaterra contra 18 goles argentinos. Así es, Argentina solo le ganó 3 veces en la historia a Inglaterra. 3 de 15, es muy poco sabiendo la cantidad de títulos que tiene cada selección y la grandeza de cada una. Argentina le ganó por primera vez en 1953 en River. Luego le ganó en Brasil por la Copa de las Naciones en 1964. Y el último triunfo ante Inglaterra fue en México 86 de la mano de Maradona. En tanto, Inglaterra ganó en el Wembley 3 veces. Las otras 3 veces las ganó en Chile, Japón y Suiza. El máximo goleador de este historial es Michael Owen, que le metió solamente 3 goles a la Argentina. Uno en Francia 98 y luego 2 en el último amistoso de Suiza en el año 2005. Después lo siguen en el historial con 2 goles Lineker, Johnson, Ernesto Grillo, Maradona y Kempes. Este partido, que es considerado un clásico intercontinental, la verdad que de clásico o tradicional tiene poco. Han jugado muy poco para considerarlo clásico. En algún momento se habrá hecho rivalidad porque los ingleses eran los creadores del deporte y los argentinos en algún momento de la historia fuimos sus mejores ejecutadores, maestro y alumno. Pero todo eso era cuando se cruzaban los clubes, no las selecciones, al punto que recién en 1970
1951 jugaron el primer Inglaterra-Argentina. Pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Cuando ambas selecciones ya tenían 50 años de vida y de antigüedad. Tardaron mucho en jugar por primera vez y se perdieron dos grandes generaciones tremendas del fútbol argentino, como fueron los jugadores de los años 30 y 40. Una pena. Hubiese estado bueno ver cómo salían en esa época, qué baile les pegaría. Pero claro, este partido tomó otro rumbo en la historia luego de la Guerra de Malvinas en el año 82. Y a partir de acá, todo lo relacionado con Inglaterra-Argentina tomó otros ribetes sociales. Ya no se habla solamente de fútbol, sino de orgullo nacional, de revanchismo, de resentimiento por el resultado de aquel conflicto bélico que terminó para Inglaterra. Se mete en la misma bolsa fútbol y guerra, jugadores y veteranos y caídos en Malvinas, dictadura militar y la vieja Thatcher, barras bravas y hooligans, toda una espiral que se terminó cerrando en aquel mítico partido de cuartos de final del Mundial de México 86, cuando Maradona y Argentina lograron tomar revancha, aunque sea en un deporte 4 años después de la guerra. Pero no todo quedó ahí, sino que el conflicto escaló hasta en las tribunas, donde se dieron murra con todos los hinchas violentos de ambas selecciones. Pero bueno, la FIFA y el mundo cataloga este partido como un clásico mundial. Yo no lo denominaría así, Más clásicos somos con la Alemania, que nos hemos enfrentado muchas más veces y 3 veces en una final de un mundial. Pero bueno, eso ya es opinión mía, personal, que no tiene nada que ver con este video, que terminó acá. Si te gustó este video y querés que siga con otros historiales internacionales, déjamelo saber en los comentarios. Like, suscríbete al canal porque tengo uno en mente que sé que le va a gustar a los sudamericanos. Ojalá que este video tenga muchas visitas porque quiero hacerlo antes de terminar la serie de 100 maneras de matar al fútbol argentino, que ahora vienen 3 capítulos seguidos más. Esperalos, nos vemos.